Hola mis queridos amigos, qué felicidad nuevamente estar aquí con ustedes en estas conversaciones que inspiran, que transforman, y muchas veces hemos dicho que realmente lo que inspira y transforma no son las palabras, son el ejemplo. Y hoy tengo un hombre coherente que es un ejemplo de vida a través de su propia información. Él se llama Ricardo Pineda. Ricky, bienvenido a Conversaciones, qué rico tenerte aquí. Merced, hola de nuevo. Yo feliz de compartirme aquí contigo y con todos tus televidentes. Me encanta estar acá. Gracias, Ricky. Bueno, precisamente hablaba de tu historia de vida porque quisiera hacer una pequeña intro en otro programa que está en YouTube, lo pueden ver. Hablamos sobre tu historia, donde pasaste por temas de drogadicción, de autoestima, muchos temas muy fuertes que hoy en día eres un gran coach, hoy en día transformas la vida de muchas personas porque tú sufriste una transformación personal. Y resulta que hay muchas personas que tienen historias de vidas muy duras, historias de vidas donde existen violaciones, maltratos, cantidad de situaciones, pero no nos podemos quedar ahí, Ricky. Es como si tú te hubieses quedado toda la vida en ese hueco profundo que de alguna manera tocaste. Sí, ¿sabes cómo lo veo yo? Ahorita, después de tantos años y con las cosas que entiendo y con lo que tuve la oportunidad de aprender, y eso se ha hablado muchas veces aquí en tu programa, nosotros somos almas que vinimos aquí, a este plano y a esta dimensión, a aprender, porque este es el único lugar donde podemos aprender esas materias, amarnos, el amor, la felicidad, la única manera donde el espíritu lo puede hacer. Y justamente en medio de la dificultad de todo lo que vivimos acá, tenemos dos caminos, ¿no? Quedarnos ahí o hacer el aprendizaje y trascender y superarnos a nosotros mismos y convertirnos en esos sueños y en esos anhelos que queremos cumplir. Y precisamente esos dos caminos me gustan mucho porque lo hemos hablado varias veces, y es que uno puede transformarse a través del dolor o a través del conocimiento. Hoy en día podemos decir, listo, me saturé de sufrir y sigo sufriendo. Hay una frase que tú dices que me encanta, y es que cuando la madera se pone más dura, el hachazo también es más fuerte. Total. Entonces también es entender en el camino para no llegar a tocar tanto fondo. Yo pienso que el momento más importante de mi vida fue cuando yo entendí que el propósito de la vida era aprender a ser feliz. Claramente lo que yo no era, ¿no? Desde la adolescencia, lo que hablamos en aquel programa. Y cuando uno entiende eso, uno se da cuenta porque cuando uno se resiste a los aprendizajes, hay una ley de saturación que es la vida por detrás empujándote, que te va llevando y creando situaciones difíciles, muy hostiles y muy tormentosas, que solamente tienen el propósito de ponerlo uno otra vez en el riel, en ese camino de aprendizaje hacia la luz. Total, es que eso es muy lindo porque a veces creemos que es que la vida está en contra nuestra, y la vida lo que no quiere es dejarte ir con tu mejor versión. Total, y eso es de lo que se trata el despertar. Ese es el despertar de conciencia. Es el segundo nacimiento que tenemos todos los seres humanos. Nacemos una vez de bebés y nacemos en conciencia cuando nos saturamos de sufrir y decimos, no más, yo para qué estoy acá, cuál es el propósito de mi vida, yo qué es lo que quiero hacer con mi vida, para cuál... Hay vida antes de la vida, hay vida después de la vida. Cuando uno se empieza a hacer esas preguntas y es donde empieza lo bueno justamente. Y Ricky, precisamente muchas veces los seres humanos no vamos en contra de la incomodidad, o sea, no nos queremos sentir incómodos, no nos queremos sentir tristes, no queremos sentir miedo, y queremos que la vida sea perfecta, y eso es aprender a leer más bien esos mensajes que nos traen todas esas emociones y toda esa incomodidad. Y mira que me encanta cuando tocamos este tipo de temas, porque es algo de lo que yo hablo mucho actualmente, de que está la comodidad o está la felicidad. La comodidad es la felicidad que uno persigue a través del poquito esfuerzo o el ahorrar esfuerzo, cuando todavía no nos hemos dado cuenta cuál es el propósito de la vida. Cuando creemos que sobrevivir y lo material y tener las necesidades satisfechas es a lo que nosotros vinimos. Ya cuando uno entiende que las dificultades sí tienen un propósito, que los problemas en la vida son correspondencias o cosas que nosotros mismos hemos creado para aprender lo que tenemos que aprender, uno empieza a sacrificar la comodidad por la felicidad, y eso implica esfuerzo. Al principio es esfuerzo, ya después no es esfuerzo ni siquiera disciplina, ya se vuelve voluntad. Exacto, la voluntad. Yo siempre he dicho que la voluntad es lo mejor con lo que podemos viajar en la vida. Sobre todo que todo cambio te va a doler, así sea, incluso uno sale de una relación de pareja que la está pasando mal y uno no sale feliz, ¿cierto? Entonces todo cambio te va a doler, pero hay que aprender a tener esa transición con fe, con amor, que son valores que nos ayudan tanto a caminar en paz en la vida. Total. ¿Cuáles son para ti como esas virtudes con las que tú dices, esto fue lo que a mí me ayudó definitivamente a ver la vida diferente?
En el camino que yo elegí, como tú lo dijiste al principio, que uno puede aprender por comprensión o por saturación, el mío fue saturación. Es decir, yo era el espíritu rebelde, que no entendía la vida, no entendía el propósito de la vida cuando estaba muy pelado, cuando estaba muy chico. Y yo tuve que saturarme y llegó un momento donde ese sufrir, ese dolor, ese perder amigos, perder relaciones, hacerme tan difícil la vida fue lo que me hizo a mí cuestionarme todo. Y ahí fue donde empezó lo importante. Pero mira que para otras personas, para muchas personas, el camino no tiene que ser con dolor, ni tiene que ser con confrontación, ni tiene que ser a las malas. Eso es cuando el ego está fuerte. Y como decía Lao Tse, tan dura como esté la madera, tan fuerte le caerá el hachazo. Y yo conozco tantas personas sabias, tan inteligentes, que tienen la capacidad de decir, yo no necesito vivir mal para poder estar mejor. Yo quiero aprender o quiero progresar, pero no quiero vivir mal para eso. No necesito tocar fondo ni necesito saturarme. Yo valoro mucho eso. Hoy en día yo soy ese tipo de persona. Hoy en día yo también pasé de un lado al otro y hoy quiero una vida en armonía, leo las señales de la vida, me gusta aprender de todas las cosas, de cada momento, de cada encuentro. Me convertí en un aprendiz de la vida, no en un sufriente de la vida, para finalmente terminar aprendiendo. Eso que acabas de decir es divino, porque nunca debemos creer que ya la vida nos enseñó todo. La vida es tan sabia que siempre, lo que tú decías, las señales, las personas con las que te encuentras, lo que te va llegando, todo es un aprendizaje. Total. Pero cuando estamos siempre como en contra, no, eso, ¿por qué eso? ¿Para qué eso? Es aprender a tener ese don, Ricky, de poder decir, de esto aprendo también. Sí, y la felicidad es el indicador, es que la felicidad interna, la capacidad de disfrutar la vida es lo que me va mostrando qué me falta, qué no me falta, por dónde voy bien, por dónde no voy mal. La felicidad simplemente es eso, es un indicador y a la postre se termina convirtiendo en un resultado. Total. La felicidad es un indicador, la incomodidad es un indicador, absolutamente todo lo que debemos tener es esa sabiduría de viajar hacia nuestro interior y ser valientes de ver los monstruos internos que tanto nos cuesta. Sí, y déjame decir algo más. Hay algo de lo que estoy profundamente convencido y es que cuando llega ese momento del despertar y cuando entendemos el propósito de la vida, empezamos a cambiar comodidad por esfuerzo. Es decir, empezamos a entender que cuando nos salimos de la zona de confort, pasan las cosas más extraordinarias que más nos acercan a la felicidad. Y cuando elegimos una vida cómoda y pensamos que el esfuerzo va en contra de esa comodidad que creemos que es felicidad, es cuando nos empezamos a alejar de las mejores cosas de la vida y es cuando vienen los aprendizajes duros. Total, es que Ricky, la vida tiene unas leyes universales. Total. La vida es realmente entender cuáles son esas leyes que te pueden llevar a una vida fluida, en armonía, que no es lucha, que no es sacrificio, que no es trabajo duro, que es felicidad tal cual como tú lo dices. Esas leyes que más te han funcionado a ti, ¿cuáles son? La ley de correspondencia, indudablemente. O digamos dos, entender la ley de evolución, entender que la ley de evolución es simplemente el principio que dice, aquí vinimos a aprender. Y la ley de correspondencia que es la que dice, así suene salvaje, pero lo es. Todo lo que sucede en el mundo está regido y permitido por la ley de correspondencia. Lo duro y lo muy maluco es un aprendizaje profundo en egos o en mentes fuertes o que están profundamente dormidas o no se han despertado. Y los aprendizajes suaves, las comprensiones, las señales y la información que también están ahí lo son. Entonces la ley de correspondencia para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí esa ley, yo entendí que yo no era la víctima de la vida. Que no hay víctima, que no existe el culpable, que otra persona simplemente es el instrumento de la vida para que yo aprenda lo que yo necesito aprender, pero yo mismo soy quien lo manifiesto. Para poner un ejemplo muy elemental. Supongamos que a mí me llegan personas impuntuales, con falta de compromiso, que no hacen las cosas, que no se comprometen, que no dan lo mejor de sí. Ese tipo de personas yo las estoy manifestando en mi vida y energéticamente me estoy haciendo correspondiente con ellas para poder reconocer a través de esa otra polaridad, de ese extremo, reconocer en mí la rigidez,
la mente cuadriculada, Sí. la necesidad de la perfección, que simplemente es un atributo del ego, que muchas veces esas cosas vienen de un origen traumático y me está mostrando es exactamente lo que yo tengo que aprender. Maravilloso, la vida es un espejo y eso se trata de tener la sabiduría para poder entender las leyes, la de la correspondencia, la otra ley que es la Evolución. La evolución, así que muy importante, vamos a seguir aprendiendo con esta gran conversación después de este corte de comerciales. Bueno, mi Ricky, muchos aprendizajes, las leyes de la vida, la correspondencia, tantas cosas que de verdad nos hacen sabios para poder entender, para que no hayan excusas, porque no hay límites. Yo sé que todo lo podemos alcanzar y tú eres un gran reflejo de eso porque de verdad que te has empoderado y también has visto grandes cambios de vida de personas que son tus alumnos, hoy que tienes un programa increíble también que se llama Parceros, de chicos en la drogadicción, en la violencia y que también han podido entender ese cambio observador que es lo que todo lo cambia. Cuéntame un poquito de esa experiencia y lo que más te ha impactado acerca de esos cambios de vida tan grandes y profundos que has visto. Bueno, como lo habíamos hablado tú y yo hace un rato, el programa Parceros es algo que marcó mi vida, marcó nuestro camino también como escuela en lo que nosotros hacemos. Ha sido algo muy bonito que lo hizo la Alcaldía de Medellín, fue un programa que ellos idearon, ellos se lo soñaron y a nosotros nos correspondió tener el honor, Merce, de ser quienes creáramos, diseñáramos, ejecutáramos todo el programa académico para chicos de las comunas en situación de vulnerabilidad más fuerte acá de Medellín. Y trabajamos con muchachos que tenían antecedentes, algunos pocos que no, pero con muchachos que necesitaban ver la vida de una manera muy distinta. Es decir, el programa básicamente estaba encaminado no solamente a que ellos tuvieran la oportunidad de estudiar, emprender o trabajar, sino que nosotros desde lo académico, que fue el aporte nuestro dentro de un programa que fue muy grande, liderado por la alcaldía, era el despertar conciencia en ellos, el mostrarles el propósito de la vida, enseñarles que hay dos formas de aprender, a las malas o a las buenas, que aquí a la vida no vinimos a sufrir, que esto no es un valle de lágrimas. Imagínate cuando llegamos al momento, después de meses de formación, donde pudimos tocar temas y fibras tan profundas como decirles, incluso todo lo que te rodea y todo lo que ha sido tu vida es la oportunidad perfecta y el regalo de la vida para que espiritualmente crezcas y aprendas lo que tu alma vino a aprender acá y que ellos lo pudieran sentir y lo pudieran integrar y mucho más allá de que lo creyeran, les hiciera clic y encajara como una ficha en el rompecabezas de ellos para que pudieran ver la vida de una manera diferente. Vimos el cambio en ellos. El programa fue absolutamente exitoso, es algo de lo que nos sentimos increíblemente felices y satisfechos, pero no te imaginas que nosotros fuimos los que más aprendimos dentro de ese proceso. Claro que sí. Fue maravilloso. No lo dudo, y qué bueno que esto de alguna manera lo tengo que decir, y es que se convierta en una política de Estado todo este crecimiento de estos chicos, más que una competencia, que a veces la política, a veces tan competitiva, o casi siempre lo podría decir, y realmente que pueda convertir más que un programa de tal persona se convierta en algo que todos persigan, ese bienestar, porque definitivamente la guerra no se acaba a punta de bala, la guerra se acaba a punta de educación, de ese cambio que tú dices, aceptar nuestra historia, y si ellos pudieron, Ricky, no hay excusas para que cualquiera pueda tener un cambio de vida cuando lo desee. Merce, algo que yo entendí hace mucho tiempo y para mí fue muy importante, es que no existen problemas colectivos. Eso lo aprendí mi maestro espiritual. Sí, Gerardo Smelling. Gerardo Smelling decía, no existen problemas colectivos, existen situaciones de aprendizaje individuales, que cuando se suman dan una apariencia colectiva. Pero, por ejemplo, él ponía un ejemplo alguna vez sobre las cárceles. Él decía es que el problema no son las cárceles, sino es el preguntarse a la persona, ¿cómo hice para hacerme correspondiente con estar aquí en la cárcel? ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender para hacerme correspondiente con algún día ya no estar más acá? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que a mí me ha dado vueltas en la mente en los últimos 2 meses particularmente, y es el tema de la forma y el fondo, lo superficial y lo profundo. Nosotros en Latinoamérica hemos tenido una concepción del mundo quizás muy superficial, que el político, que la economía, ¿no? Nos inventamos situaciones globales y creemos que nuestros problemas son esos, y no es verdad.
son los resultados de lo que muchos individuos que aún no hemos aprendido hemos generado afuera y le estamos echando la culpa a lo de afuera de lo que realmente necesitamos es cambiar y aprender por dentro. Eso para mí significa que somos nosotros los que tenemos que aprender y estamos entrando en un proceso, Merce, en donde yo te apuesto y yo te lo aseguro, en donde va a llegar el momento en donde va a llegar, y más temprano que tarde, es que estoy convencido, en que vamos a dejar de decir es que el político, es que las cárceles, es que la salud, es que la economía, y vamos a empezar a entender que la solución no es en lo global, sino es en lo individual. Entonces le vamos a dar mucha más importancia, no a la economía, sino al desarrollo y al despertar del individuo y al aprendizaje y a la educación. Y cuando un gobierno llega a ese punto, como lo entendieron Noruega, como ya lo entendió Islandia, como ya se está entendiendo en Francia, incluso en Portugal que legalizaron la droga y solucionaron el problema, cuando un país llega a ese nivel de conciencia, lo global se arregla porque el individuo trasciende. Total. Pero mientras estemos echándole la culpa afuera o pensando que el problema es el político, que el problema es la situación del sistema de salud, de una cosa o de la otra, simplemente vamos a dejar de último el tema que es importante y es educación, pero educación orientada al ser, no la educación técnica, sino lo que tiene que ver con el crecimiento personal y el desarrollo de los valores de la gente. Y yo pienso que ya lo estamos viviendo, realmente ya hay una revolución bastante importante y una incomodidad bastante importante y por eso cada vez los sistemas políticos y todo afuera nos incomoda más para que dejemos de ver afuera y empecemos a ver adentro. Y tiene que ser así, tiene que ser así. Porque donde más abunda la oscuridad es donde más brillará la luz. Total. Se lo dije a mis chicos en Parceros, fue lo que me pasó a mí en la vida y es lo que necesitamos aquí en Colombia para despertar. Porque cuando más oscuro se pone es porque más rápido amanece. Exacto, no, y Ricky, tú acabas de decir un secreto muy importante y es que mira, también nosotros cuando nos volvemos víctimas, cuando vemos el problema afuera, obviamente eso es cómodo. ¿Por qué? Porque si yo veo el problema afuera, me quito la responsabilidad, no hago nada, no me esfuerzo, no salgo de mi zona de confort, eso es lo más cómodo, por eso casi todo, exacto, casi todo el mundo decide hacer eso, pero eso, ahí está el secreto, dejarnos de volver víctimas y empezar a ser responsables. Y también tú decías, ese tema de que hay un problema global, de que hay un tema de comunidad, no, pero también cuando tú te haces responsable, empiezas a ver cómo la energía afuera cambia increíblemente. Entonces tú te haces responsable de ti y todo afuera empieza a cambiar. Sí. A mí el caso, por ejemplo, de Islandia me parece fascinante. Te lo quiero contar muy breve. Sí. Resulta que el manejo económico que le daban los grandes banqueros al país hizo que la economía del país se pusiera en riesgo, pero es que en Islandia la gente ya tenía una cosmovisión distinta y es que el propósito no es el beneficio o la acumulación personal, sino que todos estemos bien. Metieron a 70 políticos a la cárcel, las mujeres entraron a liderar el país desde la conciencia y desde el corazón y con la energía de la mujer y hoy en día Islandia está completamente al otro lado y algún día vamos a llegar allá. Increíble, bellísimo lo que acabas de decir porque precisamente hoy cuando vemos, bueno, yo lo veo desde Conversaciones para el Alma, desde mis talleres y seguramente también desde todos tus programas, vemos a la mujer liderando ese cambio de conciencia, vemos a la mujer que está en una posición desde el amor, desde el corazón que conecta tanto y que hoy tenemos la responsabilidad de abanderarnos con todo ese poder que tenemos de transformación para poder liderar todo ese cambio que hoy el mundo necesita, Ricky. Sí, yo creo que ya entendimos, Merce, que el guerrero, que la fuerza, que la conquista externa, que la acumulación externa, que el carácter masculino depredador para sobrevivir está bien. Pero para supervivir, que es vivir súper bien, no sirve y no alcanza. Para la felicidad, porque tú lo dijiste. Y la felicidad tiene que ver con el propósito de la vida, y el propósito de la vida tiene que ver con el hemisferio derecho del cerebro, y ese es el hemisferio que atesoran las mujeres. Exacto. Y la mujer es dada naturalmente al amor, la mujer es la portadora de la luz y del amor en el mundo. Lo sabemos. Así es. Y tú y yo lo sabemos. Así es, de eso se trata, de empoderarnos y de poder creer en todo ese poder para poder alimentar todo lo que está a nuestro alrededor. Ricky, precisamente hablando de todo, o sea, lo hablaba precisamente con un financiero de que nos centramos en los objetivos externos. Se nos olvida una base muy importante que es la espiritualidad, porque si fuera el dinero la solución de todo, los ricos no se suicidarían, no estarían tristes, no existirían traumas, ¿cierto? Pero
hay que tener en cuenta que hay un propósito mucho más profundo de la vida, que hay un propósito que es el que la vida nos llama y no es conseguir más. Si tienes más, mucho mejor, pero no ese es el propósito. El propósito, hay un propósito de verdad desde el ser que lo acabas de hablar y eso quiero que nos cuentes un poco también según tu experiencia. Ahí estás tocando uno de mis temas favoritos. Yo lo veo así. El propósito se puede dividir en dos. O sea, el propósito de la vida es la felicidad. Sí. Pero si lo abrimos en dos polaridades o le sacamos dualidad, entonces podemos decir que algunos buscan la felicidad en el servir y otros buscan la felicidad en el recibir. O sea que hay dos formas de buscar esa felicidad. Cuando una persona ama lo que hace, se lo goza, como tú. Cuando una persona se disfruta lo que hace, lo hace con amor, lo hace con pasión, sabe cuánto está dejando en la vida de otras personas, sabe que sirve, sabe que está agregando valor en el mundo, que está dejando un legado bonito, algo que va a perdurar. La plata llega por añadidura porque simplemente es una recompensa, simplemente es un resultado. Sí. Y voy a llegar a algo bien especial. Cuando una persona tiene como propósito recibir, normalmente es a causa de nuestras carencias. Necesito amor, necesito reconocimiento, entonces debo tener un montón de cosas visibles para poder obtener ese amor y ese reconocimiento. Hay una carencia interna que trabajar, pero todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? No lo estoy juzgando ni lo estoy demonizando, todos pasamos por ahí. Cuando una persona tiene necesidades económicas, desde luego también su enfoque va a estar en el recibir. Sí. Mira que en una empresa podemos ver dos tipos de empleados. El que es el relojero, el que está mirando el reloj a las 4:30 a ver a qué horas ya casi me voy. Sí. Él está trabajando por lo que recibe, entonces no se compromete con dar más de aquello que simplemente está en un papel o en un contrato. Pero tú y yo sabemos, y seguramente muchos de los que están viendo este programa lo saben, o seguramente tú eres ese tipo de persona, que cuando una persona está comprometida, cuando su propósito es servir, es hacer, es trabajar para un propósito más grande que uno mismo. En ese momento, si son las 5 y me tengo que quedar un poquito, el tiempo no tiene importancia. Total. Si un compañero está colgado y hay que ayudarlo, yo lo ayudo. Y eso es algo que lo vemos mucho aquí en Medellín, es algo que a mí me encanta. Entonces, fíjate que hay algo que a mí me encanta de este tema, quiero ser breve en esto, y es que cuando nosotros vemos el ego humano, todos los seres humanos frente a algo del ego nos sentimos un poquito incómodos y no nos gusta. ¿Y qué es lo que no nos gusta en el ego de una persona? Es reconocer la carencia o que lo que hace lo hace por recibir él y no porque esté conectado con un propósito de servicio. Por eso no nos molestaría para nada que le dieran un bono gigante a Teresa de Calcuta o que le llegara mucho más dinero a Elon Musk o a Richard Branson, que son las personas que están dándolo todo por el mundo, pero a veces nos sentimos un poquito incómodos con lo que vemos en redes sociales o con algunas personas frente a un ego que todos tenemos, pero es justamente por el propósito desde el que lo hace, porque eso nos confronta con algo que nosotros ya queremos abandonar de nuestras vidas. Bueno, Ricky, maravillosa esta conversación, nos quedan demasiadas lecciones. Ustedes que están allí desde su casa, aplíquenlas, verifíquenlas, porque esto que hemos hablado son las leyes de la vida, lo que nos hace alcanzar la felicidad. De verdad que todos merecemos vivir esa vida que soñamos. Un abrazo para todos y muchas gracias, Ricky, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, siempre feliz de estar aquí contigo. Yes!